Vínculo con los propios hijos. El deseo de tener hijos propios es básico para la psicología humana y para la condición emocional, y la mayor parte de la gente lo considera como su mayor satisfacción. Al satisfacer este deseo, los padres pueden adaptar toda su vida alrededor de sus hijos, estando dispuestos a aceptar las limitaciones y sacrificios necesarios. Por el nacimiento de sus hijos, las personas se vuelven adultas para la siguiente generación. No obstante, tener un hijo no resuelve los problemas emocionales del individuo. Los problemas de la pareja siguen ahí, así como cualquier problema con sus propios padres. Por el contrario, la llegada de los hijos tiende a hacer emerger a la superficie, en forma intensa, todos los conflictos emocionales que no han sido resueltos. De este modo, tener hijos puede representar una gran oportunidad para nuestro propio desarrollo personal y emocional, pero también conlleva el riesgo de un colapso emocional a causa de los problemas no resueltos. En el nivel de la vinculación, la relación padre-hijo tiende a repetir la experiencia vinculante de los padres con sus propios padres. El vínculo seguro de los padres con sus propios padres constituye la mejor base para el desarrollo de vínculos seguros con sus propios hijos. Todas las formas de vinculación insegura con los propios padres desestabilizan el proceso vinculante con los hijos. Cuando los padres tratan de comportarse con sus hijos de una manera completamente diferente a la que ellos experimentaron con sus propios padres, puede resultar positivo hasta cierto punto. No obstante, existen límites a este proceso en los niveles más profundos del vínculo. Si no se entiende por completo la naturaleza de la relación con sus propios padres, es probable que fracase cualquier intención de no repetir los errores y las deficiencias en la educación de sus propios hijos. Orden y amor. El amor solo puede revelarse completamente dentro de cierto orden, esto es, en un sistema ordenado de relaciones vinculantes. Tal sistema ordenado incluye específicamente la diferencia entre los tipos de vinculación, por ejemplo, que el amor paterno hacia un hijo y el amor fraterno entre hermanos y hermanas no llega a confundirse con el amor que existe entre una pareja. Sin importar qué tanto se amen, por ejemplo, una madre y un hijo, un padre y una hija o un hermano y una hermana, su relación nunca puede ser una relación de pareja sin provocar alteraciones emocionales en el sistema. El amor mismo no puede acarrear orden a una relación vinculante inapropiada. Por otro lado, un matrimonio y una familia en que no existe amor son inhumanos. Por ejemplo, casarse con alguien simplemente por prestigio y poder, sin amor, o tener hijos tan solo para cumplir con las expectativas sociales, es probable que conduzca a una infelicidad duradera. Además, los padres que obligan a sus hijos a casarse no expresan el amor de los padres por sus hijos, antes bien demuestran la obstinación de padres que consideran a sus hijos como pertenencias que pueden vender o comprar. Cuando el estatus social y el honor de la familia tienen mayor peso que el amor paterno, esta crudeza y esta falta de amor se transmiten a la siguiente generación. Vínculo entre amigos. ¿Por qué los niños desarrollan relaciones particularmente cercanas solo con uno o dos de sus compañeros de juego? ¿Qué nos une como adultos a otros hasta el punto que los llamamos amigos o mejores amigos? Aparte de simpatías, preferencias, pasatiempos e intereses comunes, la respuesta radica realmente en los patrones inconscientes, formados en nuestras relaciones vinculantes con nuestros padres. El método de constelaciones a menudo muestra que la gente con problemas con sus amistades ha tenido relaciones vinculantes difíciles con sus padres. Las pandillas de adolescentes no representan simplemente una formación que sustenta el intento común de los adolescentes de separarse de sus padres. Algunas veces las pandillas de adolescentes pueden convertirse en un sustituto de la familia, en un intento de encontrar lo que falta en el hogar real. Las drogas, como la marihuana,
pueden funcionar como un medio de vinculación, uniendo en sociedades misteriosas a niños desposeídos emocionalmente. La marihuana, a causa de su efecto narcótico, puede producir sentimientos simbióticos, por lo que resulta preferible a la madre inaccesible o al padre ausente. Y además es más fácil de encontrar. Relaciones vinculantes reflejadas en el empleo y en las relaciones profesionales. En este caso, los asuntos tienen que ver con la orientación de las tareas, con jerarquías bien delimitadas, con reconocimientos apropiados de los logros, con formas positivas de ser aceptado como miembro nuevo en un sistema existente de relaciones de trabajo, y con las formas adecuadas de abandonar finalmente estos sistemas. El aspecto de la lealtad es diferente en una situación de trabajo, la cual es bastante libre por un periodo determinado. Las relaciones de trabajo son nuestras relaciones más formalizadas y las que están más reguladas por la ley. El proceso de vinculación emocional, en este caso, desempeña un papel relativamente secundario, aunque es innegable el componente emocional en las relaciones de trabajo. Evidentemente existen dificultades en las relaciones de trabajo. Por ejemplo, el equipo aún considera a nivel psicológico al supervisor previo como si fuera el actual. De este modo, el antiguo supervisor sigue siendo considerado como parte del sistema. Así, el equipo puede ser más leal al supervisor anterior que al nuevo, quien tal vez tenga ideas diferentes acerca del liderazgo y de la cooperación. En cuanto se reconocen estos problemas, son relativamente fáciles de resolver. Si por otro lado los problemas resultan más persistentes, cuando por ejemplo la relación entre un supervisor y un trabajador continuamente produce conflictos, es muy probable que los patrones de vínculo personal anteriores que proceden de la familia estén siendo evocados en las relaciones de trabajo actuales. Si un trabajador ve en su supervisor a su propio padre, con quien ha mantenido desde la infancia relaciones conflictivas, tal vez porque se sintió abandonado por su padre cuando éste se separó de su madre, las dificultades surgidas en el trabajo solo pueden ser resueltas cuando se reconozca y se resuelva la relación padre-hijo. Las relaciones de trabajo y sus dificultades agudas o persistentes, asociadas a menudo, reflejan conflictos de vínculos de los sistemas originales de la familia de las personas involucradas. Salud psicológica y enredos del alma. Las características de la salud psicológica incluyen gustarse y valorarse a sí mismo, establecer un buen contacto con otros y ser capaz de comunicarse, ser seguro y optimista, gozar la vida y ser capaz de disfrutar de las cosas, ser intelectualmente ágil y ser capaz de tener planes alternativos de acción. Cuando se considera la vida en términos de procesos vinculantes, esto funciona mejor si la persona, siendo niño, es capaz de sentirse pequeño, a salvo y seguro en relación con sus padres. Siendo hombre o mujer, tiene una pareja sexual que es valorada en forma justa. Si es capaz de ser la madre o el padre de sus propios hijos con todo su amor. Si está disponible para sus amigos como una pareja interesada en el juego o en la conversación, o como una persona confiable que ayuda en situaciones de necesidad. Si coopera lealmente con sus supervisores, trabajadores y colegas, y los trata con el respeto adecuado, y si encuentra su lugar dentro de la comunidad social en que vive y se siente parte de esa comunidad. Sin embargo, por el contrario, a menudo sucede que los niños se sienten superiores a sus padres, considerándolos como los niños que tienen que soportar. A las parejas sexuales se las agobia con demasiadas demandas de simbiosis. A los niños se los utiliza negativamente como padres o parejas sustitutas. A los amigos se ven involucrados en difíciles dinámicas de asociación. Las relaciones de trabajo se confunden con compromisos sexuales.
Y además la gente no tiene relación con sus raíces culturales y puede rechazar completamente la sociedad en la que vive. La principal fuente de salud emocional para nosotros como humanos es el contacto con otros humanos, quienes al mismo tiempo constituyen la principal causa de nuestro sufrimiento emocional y psicológico. En esencia, solo las personas pueden causar sufrimiento emocional a otras personas. Podemos hacer frente a numerosos aspectos en términos de estrés, hambre, necesidad, trabajo duro, condiciones ambientales y psicológicas adversas, etc., pero nos resulta más difícil y doloroso hacer frente a las malas relaciones. En nuestras relaciones encontramos el desafío de aprender a vivir con nuestros temores, nuestra cólera, nuestros sentimientos de culpa y vergüenza y con nuestro amor. Las relaciones en el ámbito vinculante constituyen los desafíos más importantes para nuestra salud en nuestras esferas emocional y psicológica más profundas, porque el vínculo emocional y psicológico genera interdependencia, es decir, representa nuestra capacidad de compartir sentimientos como alegría y dolor y de entendernos profundamente. El vínculo emocional y psicológico sirve como fuente de amor y fortaleza. Sin embargo, también puede producir aflicción y tristeza cuando dicha vinculación tiene un enredo emocional subyacente. En este sentido, enredo significa no puedo sentir, pensar y decidir independientemente de esta persona con la que estoy enredado, porque tengo miedo de que si lo hago la relación termine y si soy incapaz de vivir sin esta relación. En este caso, la persona experimenta el vínculo con el otro como una carga y una limitación y es incapaz de sentirse libre y feliz en la relación. Al mismo tiempo, los humanos que se encuentran enredados en una relación se sienten incapaces de liberarse de ella. En cuanto piensan en dejarla, experimentan miedo al abandono y sentimientos de culpa. Los conflictos que surgen y que con el tiempo se acumulan en la relación enredada son esencialmente irresolubles. Habiendo sido apartadas y suprimidas este tipo de relaciones mediante la actividad de la vida diaria, siempre resurgirán. Tales patrones de conflicto son extremadamente resistentes y persistentes. Las personas metidas en relaciones enredadas se sienten incapaces de actuar y continúan esperando y deseando que el otro cambie, de modo que puedan sentirse mejor. Sin embargo, los compañeros que integran sus relaciones, padres, esposos, hijos o colegas de trabajo, no cambian. La única opción real es entender por completo que el otro puede decidir cambiar cuando él lo quiera. La persona que trata de cambiar al otro contra su voluntad siempre encuentra resistencia y hace que todos los sentimientos problemáticos de ambos reaparezcan en forma más intensa. Esto es, reaparecen los mismos sentimientos que no permiten resolver la situación. Los enredos hacen surgir sentimientos perturbadores y atemorizantes, y nos podríamos pasar toda la vida intentando suprimirlos sin éxito. Si se trata de ayudar a un adicto que deje su adicción contra su voluntad profunda, rápidamente uno percibe en uno mismo los sentimientos que fundamentan la adicción. Esto es, impotencia, temor y furia. Pasa lo mismo con aquellos que tienen una pareja adicta, con los niños con padres adictos o con terapeutas con pacientes adictos. Es probable que la gente que no esté preparada para enfrentar las causas de su adicción acabe induciendo a otros a su propia adicción. El caso de llevar a niños con trastorno de la conducta a doctores o terapeutas con el fin de que sus síntomas sean eliminados también está destinado al fracaso si los padres no están dispuestos a considerar su propia situación. Los trastornos de conducta de un niño constituyen el espejo de la conducta psicológica y emocional de los padres, y generalmente la mejor manera de ayudar a un niño es que los padres estén preparados para examinar este espejo y comprenderse mejor ellos mismos, tanto psicológica como emocionalmente.
Todos los intentos por resolver los enredos del alma, sin considerar su origen, conducen a más enredos o a nuevas versiones del enredo de una forma diferente. Los doctores, psicoterapeutas, trabajadores sociales, profesores o magistrados pueden quedar entrampados en los procesos amplios de enredo, en especial cuando los miembros de estas profesiones tengan asuntos emocionales y psicológicos sin resolver. Los enredos siempre cuentan con la reciprocidad. Si uno no se traga la carnada, no acaba retorciéndose en el anzuelo de un enredo. Por ejemplo, terapeuta, uno no quiere que en el paciente afloren ciertos sentimientos porque teme que sean incontrolables a causa del enredo propio. Uno reduce poco a poco al paciente a un niño pequeño y se convierte en la madre sobreprotectora o en el padre controlador, en cuyo caso el paciente permanece emocionalmente como un niño. En una relación enredada, nadie está en su lugar correcto. Los padres tienen necesidades infantiles y recurren a los hijos para satisfacerlas. Los hijos tratan de hacer la función de padres con sus padres y entonces intentan reemplazar a sus padres ausentes mediante amigos y parejas. En ese caso, las parejas se tratan entre sí como niños. Los terapeutas con relaciones enredadas proyectan sus propias necesidades a sus pacientes. Estos se sienten responsables del cuidado de su terapeuta y tratan de que éste sienta que está haciendo un buen trabajo. La única forma de resolver nuestras relaciones enredadas es poniendo atención en nosotros mismos y no en los otros. ¿Qué tengo que me hace susceptible a este enredo particular? ¿Cuáles son los orígenes de mi desarrollo? Esto significa generalmente enfrentar los temores y el dolor desde dentro de nuestro sistema, que con frecuencia tiene origen en experiencias traumáticas de nuestra familia de origen. Trauma psicológico. Introducción. El hecho de que la psique humana pueda ser traumatizada y lesionada, tal como puede serlo el cuerpo humano, no es una percepción completamente nueva. Pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que la idea logre ser aceptada ampliamente, e incluso en la actualidad la mayor parte de las sociedades no la reconocen del todo bien. Esto no se debe simplemente a una falta de conocimiento o de información limitada. En realidad, las causas son más profundas. Provocar a otros un daño psicológico y emocional es tan común que la mayor parte de nosotros no queremos ver lo que realmente está pasando. Si lo hiciéramos, tendríamos que reconocer que la guerra, por ejemplo, que de manera bastante deliberada produce muertes y lesiones físicas, también causa lesiones psicológicas y emocionales a los sobrevivientes, incluso a aquellos que tal vez no padecieron lesiones físicas. Pero no solo las víctimas de la violencia pueden quedar traumatizadas en la guerra, sino también muchos agresores y la población civil. Aquellos que abogan por la guerra tendrían que responder al hecho de que no solo se crean heridas psicológicas y emocionales aquí y ahora, sino en numerosas generaciones por venir. Con respecto al alma, en la guerra no hay ganadores reales, solo perdedores. Los conflictos entre humanos no pueden resolverse con violencia. Esto es solo una de las ilusiones producto del trauma. De igual manera, cuando reconocemos la existencia y la realidad del trauma psicológico y emocional, ya no podemos ignorar toda la violencia que cometen los seres humanos entre sí en tiempos de paz. Sigue habiendo realidades perturbadoras, hombres tratados brutalmente por otros hombres, mujeres que sufren abuso de hombres y que son usadas como prostitutas, niños que son víctimas de abuso físico y emocional de parte de sus padres, así como el sufrimiento de por vida del trauma del niño del que abusaron sexualmente. La guerra y la violencia dentro de la familia son fundamentalmente, más que cualquier catástrofe natural o accidente,
responsables de la traumatización. No obstante, debido a la resistencia social a estas verdades desagradables y a la inclinación de la gente a reprimir el conocimiento doloroso, no fue sino hasta la década de 1980 cuando se reconoció de modo apropiado la noción de trauma, especialmente en los círculos científicos, como una causa de muchos problemas psicológicos y emocionales. La palabra trauma significa herida o lesión. En el campo médico se usa en este sentido para describir las lesiones físicas que representan un daño a los huesos o a los tejidos. En el ámbito psicológico y emocional se habla de lesión psicológica cuando algunos procesos como la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la memoria o la imaginación dejan de funcionar con normalidad y se encuentran considerablemente limitados en sus funciones, ya sea de manera periódica o en el largo plazo. Por ejemplo, esto sucede en el caso de la hipersensibilidad y en el estado insomne extremo, cuando el ruido más débil hace que una persona brinque con sobresalto y sude con ansiedad, o si una persona está obsesionada por ciertas ideas o imágenes, o sus pensamientos giran obsesivamente alrededor de un acontecimiento pasado. Fisher y Riedesser, en su manual de enseñanza de psicotraumatología, definen la experiencia traumática como la experiencia crítica de la discrepancia entre factores amenazantes en cierta situación y la capacidad del individuo para hacer frente a estos factores, acompañada de sentimientos de desamparo y de estar a merced de la gente y de los acontecimientos, que hace que la percepción de uno mismo y del mundo se vea sometida a una conmoción constante. En esta definición se esbozan algunos puntos importantes. Un trauma es algo relativo, es una relación entre las características de una situación amenazante y las características de una persona, mecanismos individuales de adaptación. Solo si la naturaleza del peligro supera la capacidad del individuo para manejar la situación, tiene lugar la experiencia de discrepancia y en consecuencia se convierte en una situación traumática. Así, resulta claro que una situación puede resultar traumatizante para una persona, mientras que otra puede experimentarla tan solo como estresante o difícil. La edad, la experiencia, el sexo, la autoconciencia o las experiencias previas de traumas pueden determinar la diferencia. El trauma está vinculado con algo fundamental. Sus consecuencias nos afectan en la parte más profunda de nuestro ser y amenazan lo que nos es vital, con repercusiones a lo largo de toda nuestra vida. Las consecuencias pueden ser mortales o tremendamente dañinas para nuestra salud, o nuestra misma existencia social puede verse amenazada, nuestro honor, nuestro derecho de pertenencia o nuestro nivel profesional. El trauma opera básicamente en el ámbito de nuestras emociones. Las situaciones traumáticas agitan sentimientos extremos, lo cual produce una hipersensibilidad que puede tener efectos nocivos. Los sentimientos de desamparo y de estar a merced de alguien que mencionan Fisher y Riedesser pueden ampliarse para incluir otros sentimientos relacionados, como impotencia, pérdida de control y darse por vencido. La experiencia del trauma tiene un efecto duradero en el cuerpo, en la mente y en el alma. En tanto que es posible superar experiencias de estrés o de preocupación y liberarse de los síntomas que las acompañan cuando termina la situación estresante o preocupante, las consecuencias de una experiencia traumática nunca desaparecen por completo. Las consecuencias de las experiencias traumáticas tienen una influencia prolongada y afectan la comprensión de nosotros mismos. Esto es, la forma en que nos percibimos y experimentamos a nosotros mismos. De igual modo, afectan la percepción del mundo en que vivimos.
Después de una experiencia traumática, una persona que podía haber sido fuerte y segura de sí misma puede sentirse constantemente débil y vulnerable. El mundo ya no se percibe como seguro, sino que se transforma en una amenaza para la vida. El hecho de que un acontecimiento específico tenga un efecto traumático en una persona dependerá del grado de autoprotección y autoapoyo con los que cuente la persona en ese momento, así como la de la naturaleza del acontecimiento mismo. Los sentimientos de pérdida de control y de impotencia pueden ser minimizados con la ayuda de técnicas emocionales, sociales, espirituales y de autoayuda práctica. Como puede apreciarse, personas que habían sido psicológicamente estables a lo largo de toda su vida pueden verse abatidas por completo a causa de una situación traumática. Su integridad psicológica y emocional puede verse tan profundamente dañada que desarrollan síntomas de perturbación psicológica. Estas personas experimentarán un completo trastorno de su percepción de sí mismas y del mundo. Nunca hubiera pensado que algo así me podría pasar. Tipos de traumas. Tipo 1. Acontecimientos breves, repentinos e inesperados que se caracterizan por un grave peligro de la vida o de la integridad física, por ejemplo, accidentes, violencia criminal y catástrofes naturales de corta duración. Tipo 2. Situaciones abrumadoras persistentes y repetitivas que se caracterizan por desamparo e impotencia, por ejemplo, ser víctima de tortura, ser prisionero de guerra, el abuso sexual o físico, o experiencias de agresiones constantes en la escuela. Mientras que las experiencias del tipo 1 son acontecimientos breves y únicos, las del tipo 2 pueden durar muchos años, como en el caso de una niña que sufre constantemente de abuso sexual por parte de su padre, o un niño agredido por sus compañeros de clase. También resulta útil hacer otra distinción entre la gente que padece el trauma y la que es testigo del trauma de otra persona. La experiencia muestra que ser testigo de un trauma también puede ser traumatizante, por ejemplo, para los que ayudan en una situación traumática y para otras personas presentes en este hecho. Si una persona tiene que permanecer cerca y mirar cómo sufren o mueren otros, se sentirá impotente y su percepción de sí misma y del mundo se verá seriamente afectada. Cualquier cercanía emocional a la víctima de un trauma aumenta este efecto. ¿Cómo pueden los policías, bomberos o paramédicos salir de una catástrofe sin afectaciones si tienen que permanecer impotentes mientras la gente muere? ¿Cómo puede una niña mantener su bienestar psicológico si ha visto a los soldados disparar a sus padres o ha visto cómo eran secuestrados? ¿Cómo pueden los soldados mantener su juicio sano cuando se les ordena limpiar de cuerpos el campo de batalla? Otra diferencia importante en los tipos de trauma es si ocurren naturalmente o si son producidos por el hombre. Al parecer, las catástrofes naturales no dejan heridas tan profundas y duraderas como la violencia, la ignorancia y la estupidez humanas. Es muy frecuente que las sociedades humanas se unan en caso de una catástrofe natural. Las personas se ayudan entre sí cuando se encuentran abatidas y asoladas por desastres naturales. Por otro lado, la guerra y la violencia destruyen las estructuras empáticas ya evolucionadas de la sociedad, aíslan al individuo y dan como resultado que la gente busque apoyo y protección en la clase de grupos que ejecutarán más actos de violencia. La violencia produce más violencia y pone en movimiento una reacción en cadena de traumatización y retraumatización. Las víctimas se convierten en agresores y crean nuevas víctimas. La venganza sangrienta provocada por el asesinato de los miembros de una familia, las guerras legitimadas por guerras anteriores, el terrorismo justificado por el terror del enemigo, todo ello constituye cadenas de acontecimientos que tristemente definen una parte significativa de la historia de la humanidad. Y los agresores
apenas sienten culpa.